Wow, qué lindo es estar de nuevo en la iglesia Josué con ustedes. Esta iglesia es magnífica. Yo diría que la iglesia Josué es una de las anclas espirituales en mi vida. Siempre tengo tremendas memorias del mover de Dios en este lugar, de tiempos de oración con el pastor Lisandro y con Héctor antes. Y con tantos miembros de la iglesia que han sido amigos, tantas veces predicando en el púlpito aquí, recibiendo bendición en el altar. Y Dios ha sido muy bueno. Y esta iglesia es para mí un modelo de lo que puede ser una iglesia. Ustedes han mantenido una temperatura espiritual alta y por muchos años y con mucho efecto en todo el mundo. Y tanto admiro a ustedes y su liderazgo aquí. Son para mí de veras un ejemplo de lo que la iglesia debe de ser. Estoy entrando en un nuevo capítulo de mi vida. He vuelto después de 18 años de ser presidente de la Universidad Northwest en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. He vuelto a las misiones en América Latina. Tendré ministerio en todo el continente y además de eso vivo en Washington D.C., donde estoy trabajando para la reforma migratoria en Estados Unidos, abogando ante el Congreso y el gobierno de Estados Unidos para hacer una nueva ley de reforma que legalice a tantas personas inocentes y trabajadores que merecen tener algo mejor de lo que tienen. Y estamos muy contentos que el Señor nos ha dado esta oportunidad en estas etapas de nuestra carrera, de nuestro ministerio y llamado. Y qué bueno es estar con ustedes hoy. Quiero hablarles del tema de señales o los señales del avivamiento. Este sermón es parte de un libro que publiqué hace año y medio que se llama El Sexto Gran Despertar y la renovación venidera de la iglesia americana. Entonces, en ese libro analizo la historia de Estados Unidos y del mundo occidental y sus avivamientos cristianos, y más o menos cada 80 años hay un nuevo despertar. Hay la sociedad entera vuelve a la espiritualidad y hay una búsqueda del Señor y de cosas espirituales. Y según el método según el patrón que yo he notado a través de la historia, Estados Unidos debe tener un gran despertar en los 2040, de aquí en unos 20 años, tal vez 15. Pero esto no significa, el hecho de que yo sinceramente creo y estoy convencido que va a haber un gran despertar en los 40, esto no significa que tenemos que esperar 20 años para que Dios haga maravillas en Estados Unidos y también en toda América Latina, porque los patrones espirituales en América Latina son parte de lo que pasa en el mundo occidental. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, pasa aquí en América Latina también. Entonces no es algo que produce Estados Unidos, es lo que Dios está haciendo en el mundo. Y debemos tener un despertar en América Latina fortísimo en los 2040. Ahora, Lisandro y yo pensamos que en los 2040 no vamos a ser tan fuertes, por así decirlo. Si es que vivimos. Yo tengo planes de estar aquí en los 2040 porque tengo nietos que quiero verlos adultos. Quiero vivir largo, quiero ver lo que Dios va a hacer en los próximos 20 años. Pero nadie tiene garantía. Pero no debemos de desesperarnos, hermano. Y los que son ancianos como yo, que tengo 66 años, que soy viejo. Tú puedes tener más años y no ser viejo, pero yo tengo 66 y soy viejo.
los que somos mayores de edad, no tenemos que desesperarnos, no tenemos que pensar que Dios no va a hacer nada en el resto de nuestra vida, porque los patrones de la historia indican de que antes de un despertar, sí hay fuertes avivamientos en la iglesia. No es necesariamente un mover a nivel de toda la sociedad, no es algo como el movimiento de Jesús en los 1960, 70, 80 y en América Latina en los 90. Vimos tremendo despertar en América Latina en esos años, tremendo crecimiento de la iglesia. Pero en los 20 años antes de eso, también Dios estaba haciendo grandes cosas, grandes avivamientos en las iglesias, porque un avivamiento no es lo mismo que un despertar. Entonces lo que debemos esperar en los próximos 15 a 20 años es avivamientos en las iglesias que Dios dará por su gracia para preparar la iglesia para una cosecha increíble, posiblemente la cosecha más grande de toda la historia en los 2040. Lo que hacemos ahora para preparar obreros, lo que hacemos para preparar los jóvenes de hoy, va a tener gran impacto en el próximo gran despertar. Así que hay mucho que hacer ahora y hay mucha razón de esperar, mucha razón de esperar grandes cosas de Dios, milagros, sanidades, salvaciones, crecimiento de las iglesias, formación de buenos ministerios, porque tenemos mucho que hacer. Y quiero hablarles de los avivamientos que prepararán ese gran despertar en el futuro. Primero que todo, y no estoy tratando de vender mi libro, si quieren ver el libro, existe en español y en inglés igual, está en el amazon.com, pueden comprarlo en amazon.com, pero no he venido para vender libros o tendría libros para venderles. He venido para darle ese mensaje de esperanza, expectativa y deseo de ver un avivamiento en nuestro tiempo. Entonces, podríamos hablar de 3 niveles de avivamiento, pero antes de hacer eso, quiero leerles el texto de la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 36 a 47. Pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios, por favor. Escuchen la palabra de Dios, porque en este pasaje de Hechos 2 encontramos una descripción del primer avivamiento cristiano. Había una historia de avivamientos en Israel y todos los que han leído el Antiguo Testamento saben que la fe en Israel subió y bajó, y precisamente en un periodo de 80 años. Tenían un gran despertar en Israel y después un descenso, una decaída, y después llegaron a graves crisis, pero siempre Dios daba un renuevo, ¿no? En Israel. En uno de esos renuevos entra Jesucristo. Y en el libro de Hechos capítulo 2 vemos el primer avivamiento en Israel que se pueda tildar avivamiento cristiano. Y en ese texto que vamos a leer, vamos a ver 12 señales del avivamiento que existieron en el capítulo 2 de Hechos y han acompañado todos los avivamientos de la historia de la iglesia desde ese tiempo hasta el día de hoy. Entonces vamos a aprender bíblicamente qué es un avivamiento. Hechos capítulo 2, versículo 36, la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios bendiga su palabra y que repita los fenómenos del avivamiento que vemos aquí en nuestra época, en nuestras vidas. Amén. Pueden tomar asiento. Ustedes vieron que yo quité el reloj, ¿no? ¿Saben qué significa eso? No significa absolutamente nada. Ahora, podemos hablar de 3 niveles de avivamiento. El primer nivel de avivamiento es la renovación personal. Uno puede tener en su propia vida un avivamiento personal, una renovación de fe que no necesariamente tenga nada que ver con la iglesia. Puede ser algo muy personal. Yo hace unos 4 años estaba en una situación de frustración con el Señor, porque yo había estado luchando por años para ver cierto progreso en mi vida espiritual, cierto progreso en mi vida financiera, cierto progreso en mi matrimonio, más madurez en mi persona. Yo no les digo que estaba viviendo una vida de pecado. Cada persona tiene sus fallas y yo tengo las mías. No era una cuestión de pecar o no pecar, era una cuestión de que yo quería más. Yo quería tener victoria espiritual en mi vida y en varios aspectos. Estaba dándome cuenta que estaba demasiado preocupado por el dinero. Estaba demasiado exigente en otros sentidos. Yo necesitaba madurar. Yo necesitaba crecer espiritualmente. A la edad de 60 años y pico. Yo necesitaba tener una victoria. Pero no estaba avanzando y por años estaba luchando con las mismitas cosas, con las mismas fallas, con las mismas inmadureces. Y un día fui a Singapur. Fue un viaje increíble a Singapur. Conocí al hombre más rico de Singapur, que tiene 15,000 millones de dólares. Conocí a otro millonario en Indonesia en ese viaje. Tuve un viaje increíble conociendo y teniendo impacto con diferentes personas, ministerio bonito. Y no sé qué pasó. Cuando volví a mi casa, yo era diferente. Entré en un periodo de avivamiento personal, de renovación. Mis oraciones fueron diferentes. Estaba levantándome en la mañana con más ganas de orar, más ganas de buscar al Señor. Estaba teniendo victoria en todas las áreas de mi vida. Estaba avanzando. Y ese periodo de fervor cambió mi vida. Les digo una cosa. Pueden estar frustrados en su vida espiritual. Tal vez tienen años de no sentir un avance en su vida espiritual. Les digo que por la gracia Dios puede darte una nueva sazón, un nuevo periodo de crecimiento, un nuevo periodo de unción en su vida.
existe un avivamiento personal y yo quiero seguir viviendo en ese avivamiento personal, pero hay otro nivel. El otro nivel es el nivel de la iglesia. Y puede ser no solamente una iglesia, sino redes de iglesia. Y algo sucede en la iglesia y la gente tiene una nueva hambre de Dios, hay un nuevo fluir del Espíritu Santo, hay una nueva unción en la iglesia. Personas están llegando a Cristo y voy a explicar cómo es esa clase de avivamiento en largo detalle, así que no voy a entrar más a la cosa. Pero este nivel de avivamiento es a nivel de la iglesia. Y después hay otro nivel. Y ese nivel podríamos llamar un despertar. Un despertar es cuando toda la sociedad tiene hambre de Dios. Y miles de personas, millones de personas alrededor del mundo llegan a Cristo. Yo creo que en el próximo gran despertar vamos a ver a 1,000 millones de personas en el mundo llegar a la salvación en Cristo. Yo quiero sobrevivir para ver eso. Yo quiero sobrevivir si solo es para ver eso. Creo que el próximo despertar es el más grande de toda la historia. Pero lo que pasa de aquí para allá va a tener mucho efecto. Necesitamos un avivamiento, lo necesitamos aquí mismo. La iglesia Josué, como yo dije, mantiene una temperatura alta de espiritualidad, pero puede haber más. Puede haber más salvaciones, puede haber más arrepentimiento, puede haber más oración, puede haber más pasión por las cosas de Dios. ¿Cuántos saben que pueden tener más pasión por las cosas de Dios? Que no han llegado a su tope. Entonces, ¿cuáles son los 12 señales que indican que hay un avivamiento en la iglesia? Como dije, están aquí en este texto. Primero que todo, cuando hay avivamiento en la iglesia, hay una énfasis singular en la persona de Jesucristo. Escucha lo que dijo el texto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando hubo el avivamiento del día de Pentecostés, Pedro no estaba predicando nada más que Jesucristo. Cuando Pablo estaba teniendo sus avivamientos en todo el área del mundo griego y el mundo romano, ¿qué estaba predicando? A Jesucristo y Él crucificado. No pretendía saber nada más. A pesar de su gran aprendizaje, a pesar de su gran nivel intelectual, él se limitó a predicar a Jesucristo y Él crucificado. Y cuando en la iglesia estamos predicando a Jesús, puede haber avivamiento. Si no estamos predicando a Jesús, no va a haber avivamiento, no existe avivamiento. Y yo he notado tiempos en la iglesia que pasan semanas enteras que nadie dice nada de Jesús. Están predicando los libros de Pablo, predicando el Antiguo Testamento, haciendo muchas cosas seguramente buenas, pero el énfasis no es en la persona de Cristo. Y lo interesante de Moisés es que él no puede salvar a nadie. Moisés no puede salvar a nadie. David no puede bautizar a nadie en el Espíritu Santo. Isaías es un gran profeta y su libro es precioso, pero él no salvó la humanidad. Cuando hay avivamiento, la iglesia vuelve su atención a la persona de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. La cruz siempre está central en la predicación del avivamiento, porque fue en la cruz que Cristo nos salvó. Y cuando yo, en los últimos años de mi presidencia en Northwest University, dije, nosotros tenemos que ponerle énfasis en Jesús. Así que cambiamos el lema de la universidad. Lo que usamos en nuestro mercadeo para atraer estudiantes. Y el nuevo lema de la universidad fue Jesús primero
Jesús siempre. Y en todos los documentos de la universidad pusimos a Jesucristo como primero. Y es interesante, me di cuenta que no había ni una universidad en todos Estados Unidos que tuviera el nombre de Jesús en su mercadeo. Pero qué tremendos jóvenes llegaron a la iglesia durante ese tiempo. Jóvenes comprometidos con Jesús, porque cuando tú declaras Jesús primero, tú atraes a estudiantes que ponen primero a Jesús. Entonces tenemos que comenzar a poner a Jesús primero. Si queremos avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, tenemos que ponerle a Jesús en el mero centro de nuestras vidas, en el mero centro de nuestro discurso. Segundo, cuando hay avivamiento, hay arrepentimiento. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay avivamiento. Puede haber muchas otras cosas, puede haber otras señales, pero mientras no hay arrepentimiento, no hay avivamiento. El avivamiento en la iglesia tiende a comenzar cuando los cristianos primero se dan cuenta de su pecado. El avivamiento no viene cuando los cristianos se hacen los que señalan con el dedo a todos los pecadores. ¿Se han dado cuenta que a los pecadores no les gusta? Que a nadie le gusta cuando estás señalando con el dedo: tú pecador, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué lo haces lo otro? Eso no salva a nadie. Pero cuando los cristianos están conscientes de su propia necesidad de Dios, cuando los cristianos están viviendo vidas santas en arrepentimiento, esto sí causa un efecto. Cuando ven a personas santas, se dan cuenta de su propia necesidad. Ahora, ¿cuándo es que los cristianos se arrepienten? ¿Y cuándo los pecadores se van a arrepentir? Es cuando tienen un encuentro con la santidad de Dios en la persona de Jesucristo. La santidad no viene por observar reglas. La santidad no viene por querer ser santo. La santidad viene cuando hemos tenido un encuentro con un Dios santo. Cuando ese encuentro con el Dios santo nos ha hecho conscientes de que nuestros mejores hechos de santidad no valen absolutamente nada. Pero cuando Dios se hace primero y nos damos cuenta de la santidad de Dios, nos cambia y cambia nuestras iglesias. Y las personas que vienen a la iglesia tienen un encuentro con la santidad de Dios. Ustedes recuerdan el avivamiento de Pensacola. Algunos son muy jóvenes para creer. Algunos ni nacieron cuando sucedió el avivamiento de Pensacola. Pero hubo un avivamiento en una ciudad de Florida que se llama Pensacola. Y más de 150,000 personas aceptaron a Cristo por causa de ese avivamiento. Yo por más de un año no fui, pero un día el Señor me dio un empuje. Va a ver lo que está pasando ahí. Así que fui. Estábamos en una cola larga para poder entrar. ¿Tú fuiste? Estábamos en una cola larga para entrar. Llegamos a las 2 de la tarde. El culto era a las 7. Quedamos en esa cola todo el día. Y a las 7 abrieron las puertas. La gente comenzó a entrar. Cuando yo entré en la iglesia, sentí que era la persona más pecaminosa del mundo.
Yo había vivido por Cristo durante toda mi vida, había sido ministro, misionero, todo el resto. No es que no estaba orando, no es que no estaba leyendo la Biblia, no era que yo no estaba compartiendo el Evangelio con otros. Pero cuando entré en esa iglesia, sentí la presencia de un Dios santo y me sentí totalmente pecaminoso. Y fue feo y bello al mismo tiempo. Fue increíblemente feo porque me di cuenta de lo vil que era yo. Pero increíblemente bello porque vi lo bello que es Dios, lo santo que es el Señor. Y me arrepentí de mis pecados y me hizo un tremendo cambio. En avivamiento, los cristianos son los primeros en arrepentirse. Y en su iglesia, en sus cultos, en sus ministerios, las personas tienen un encuentro con el Dios Santo y se arrepienten de sus pecados. Número 3. Hay una pasión por la oración. Mientras no hay una pasión por la oración, no hay un avivamiento. Pase lo que pase de lo otro, si no hay oración, no hay avivamiento. Una de las razones que la iglesia Josué ha mantenido una temperatura alta durante todos estos años, más de 40 años, es que los líderes de esta iglesia saben orar y tienen una pasión por orar. Y cuando toda la iglesia comparte esa pasión, ¡wow!, entra el avivamiento a la iglesia. Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hay avivamiento, hay una pasión por la oración. La gente quiere orar. Y si la iglesia no llama suficientes reuniones para orar, los miembros comienzan a tener reuniones en sus propias casas, con sus propios amigos. Y menos mal. Cuando hay una pasión por la oración, el avivamiento se asienta en un lugar y dura en un lugar. Y Dios visita ese lugar, esa comunidad. Y grandes cosas suceden por el bien de las almas y por el mundo. En la iglesia primitiva, así caracterizan las oraciones de los hermanos. En capítulo 4, versículo 24 dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Impresionante que las oraciones de ellos estremecieron el lugar donde estaban. Yo quiero estar aquí cuando el templo está temblando por las oraciones del pueblo. 80 años después hubo otro avivamiento en la iglesia, otro despertar. Tertuliano, en el segundo siglo, dice esto: nos reunimos como una asamblea y congregación que, ofreciendo la oración a Dios como una fuerza unida, podemos luchar con Él en nuestras suplicaciones. Dios se deleita en este fuerte ejercicio.
Oramos también por los emperadores, por los ministros y por todos los que tienen autoridad, por el bienestar del mundo y por la prevalencia de la paz y por la demora de la final consumación. Tertuliano, en el segundo siglo, menciona que los cristianos estaban orando con la misma fuerza que en el primer siglo. Estaban estremeciendo el mundo con sus oraciones. Era un fuerte ejercicio. ¿Han visto oración así? ¿Han visto a la gente agonizando en la oración? Luchando en la oración. Rogándole fuerte a Dios por las almas. Así sucede cuando hay avivamiento. Número 4, tengo que ir rápido. Hay hambre de la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el texto. Cuando hay avivamiento, la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Mi iglesia hogar en Estados Unidos se llama James River. Y han tenido un avivamiento increíble en los últimos años. En esos últimos 2 años han tenido más de 2,000 sanidades documentadas en la iglesia. Tremendo movimiento de sanidad. Y al lado de eso han tenido 2,000 bautismos en 2 años. Esta iglesia, cuando nosotros estábamos ahí como miembros, tenía 2,000 miembros. Y en los 5 años que estábamos ahí, creció de 2,000 miembros a 5,000 miembros. A 7, perdón. De 2 a 7. Agregaron 5,000 miembros en 5 años. Desde ese tiempo ha crecido a más de 20,000 personas. En sus cultos de internet, cientos de miles. Pero en los últimos 2 años ha habido un avivamiento notable. ¿Y cómo puedes saber que si estás en avivamiento o no cuando estás agregando miles de miembros todos los años? Parece avivamiento en todo el tiempo, pero ellos mismos notan que algo ha sido diferente. Ha habido una presencia de todos los señales de avivamiento en la iglesia, y entre ellos la sanidad, y entre ellos la oración fuerte. La reunión de oración en las noches de miércoles tiene 4 a 5,000 personas. Pero parte de lo que ha sido evidencia del avivamiento en esa iglesia es un hambre increíble de la palabra de Dios. Estuve ahí en un día, martes, y había 150 jóvenes ahí para recibir enseñanza de la Biblia del pastor. Y vi una pasión en esos jóvenes increíble. Querían más de la palabra de Dios. Cuando hay avivamiento, los sermones ya no son de 30 minutos. La gente quiere escuchar más. Tiene más tolerancia. Tienen más aguante. Y quieren más de la palabra. Número 5. Evidencia número 5. Pueden estar subrayando en sus Biblias estas evidencias. Una carga por los perdidos. En Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Los cristianos estaban evangelizando a la gente que estaba ahí porque tenían pasión por sus almas. Les digo una cosa: mientras no hay una pasión por las almas, mientras los cristianos no están agobiados por los perdidos, no hay un avivamiento. Pero cuando hay un avivamiento, volvemos a preocuparnos del estado espiritual de nuestros prójimos, de nuestros vecinos, de nuestra familia. Si todo el bullicio en la iglesia no se manifiesta en una carga por los perdidos, en un deseo de compartir el evangelio con los demás, no ha habido un avivamiento. Pero cuando hay una carga por los perdidos, los reos de la cárcel escuchen el evangelio, los pacientes del hospital escuchen el evangelio, las personas que están pasando en el bus escuchen el evangelio, las personas que están sirviendo en los restaurantes reciben el evangelio, los jóvenes de la calle reciben el evangelio.
El vecino a tu lado recibe el evangelio, porque los cristianos están preocupados por la salvación de la gente. Número 6. Cuando hay un avivamiento, hay un aumento en las salvaciones. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo episodio, en un solo lugar, en una sola ciudad, 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia. Eso sí es un aumento de salvaciones. En medio de un avivamiento, más y más gente viene a los pies del Señor para ser salvos. Y versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay un avivamiento, las personas llegan a la salvación en Cristo. Número 7. Hay un aumento en los llamados al ministerio y las misiones. ¿Ven la lógica de esto? Se pone el énfasis en Jesús, comienzan a orar, hay un hambre de la palabra, hay una preocupación por los perdidos, hay muchas salvaciones y más gente se dedica al ministerio. Así es la fórmula, así es lo que sucede. Dice en capítulo 4, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los cristianos en ese tiempo habían visto algo y no podían dejar de hablar de ello. En capítulo 6, los apóstoles que estaban llamados al ministerio de la oración y de la palabra de Dios, estaban tan agobiados por la administración de comidas a las viudas que no podían predicar y orar. Así que nombraron a 7 diáconos para que ellos tomaran esos trabajos prácticos. Pero en el próximo capítulo, Felipe, uno de los diáconos, va a Samaria para predicar el evangelio. Y Felipe es llevado a un eunuco etiopío. Y ellos mismos se convierten en predicadores del evangelio. Su trabajo era ser diáconos, su trabajo era servir mesas. Pero tanta era su pasión por el evangelio que no podían dejar de orar y de predicar y de compartir el mensaje con otros. En medio de un avivamiento, la gente quiere ser ministros. Los jóvenes reciben un llamado al ministerio. Los adultos reciben un llamado al ministerio. Y muchas de las mejores iglesias se fundan por profesionales adultos que toman una pasión por el evangelio, dejan su carrera y se dedican al ministerio. Vimos mucho de eso, ¿no? En los días de los 90, de los 80, muchos adultos dejando sus profesiones, dejando sus ocupaciones y dedicándose al ministerio. Lo vamos a ver pronto, porque esto es lo que sucede cuando hay avivamiento. Número 8. La presencia manifiesta de Dios visita la iglesia. En versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando hay un avivamiento, hay señales y milagros, maravillas. Dios está manifestándose. Hasta en las iglesias que no son pentecostales, ven milagros. En las iglesias donde no estaban esperando ver algo milagroso, suceden milagros. Dios comienza a manifestarse a la gente y no hay nada más precioso en todo el mundo. ¿Sabes? Es bonito ver una sanidad. Es más bonito todavía estar en la presencia del Dios maravilloso que hace milagros. Aún su presencia es suficiente porque es el milagro más grande que nosotros, pobres pecadores que somos, podemos estar en la mera presencia de Dios. En medio de nuestras alabanzas, en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestra compañía juntos en la calle, Dios se hace presente.
es lo más precioso del avivamiento. Señal número 9. Donde hay avivamiento, hay mayor generosidad hacia Dios. En versículo 42 o 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué tremenda esa cosa. Yo he visto a personas llenos del amor de Dios hacer donativos locos y ser recompensados por Dios por haberlo hecho. Eso es interesante. La iglesia no puede lograr esto. La iglesia no puede ser, ahora es una regla, todos los miembros de la iglesia Josué están obligados a vender sus casas y sus tierras y traer el dinero a la iglesia. Esa es la regla. Uno puede hacer tal regla, pero los miembros van a otra iglesia donde no tienen esa regla. Es algo que tú no puedes obligar a nadie a hacer, ni mencionarlo. Pero cuando hay avivamiento en la iglesia, las personas se enloquecen en sus ofrendas, porque la obra de Dios requiere de plata. Los obreros requieren de plata, las nuevas iglesias requieren de plata, las escuelas que se forman requieren de plata. La obra de Dios requiere de plata y Dios es el dueño del ganado de 1000 montes. Pero ha dado esos 1000 montes y ese ganado a vosotros. Está en tus manos. ¿Cómo es que se suelta esa riqueza para la obra de Dios? Es cuando Dios mueve en el corazón de uno y le da confianza. Yo puedo hacer esto y será para mi bien, no para el mal. No para dañarme, sino para bendecirme, para hacerme mejor. Y en medio de un avivamiento hay una generosidad increíble que sucede en la iglesia. Número 10, señal número 10. Hay mayor frecuencia de reuniones corporativas para adoración y oración y la palabra. Cuando hay avivamiento en la iglesia, hay reuniones todas las noches de la semana. Los cristianos quieren estar juntos, quieren estar alabando al Señor juntos, quieren estar en oración juntos, quieren recibir la palabra juntos. Más y más reuniones tienen que programarse por la demanda de la gente. Número 11, cuando yo era niño, era todas las noches que íbamos a la iglesia porque estábamos en pleno avivamiento. Y qué lindo que fue, porque todos los hippies estaban llegando a Cristo. Y la emoción era increíble. Y ellos no sabían nada de la Biblia. Así que todo era nuevo para ellos y para nosotros también. Y número 11, señal número 11, hay un aumento de comunión entre los cristianos. No solamente están reuniéndose en la iglesia, están reuniendo en sus casas, están reuniéndose en las cafeterías, están reuniéndose en los restaurantes, están reuniéndose en los parques, están yendo juntos a hacer cosas, porque quieren estar juntos. Y es más placentero evangelizar en grupo, como equipo de 2, que uno solo. Y los cristianos aumentan la comunión y la vida, las amistades crecen. La amistad entre los cristianos es uno de los productos del avivamiento. Y no hay nada más precioso. Y número 12, cuando hay avivamiento, hay favor con la comunidad. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es interesante lo que pasa cuando un avivamiento comienza. El Espíritu Santo comienza a manifestarse en la iglesia. La gente está enfocada en Cristo. Gente comienza a venir a la salvación. Hay sanidades y milagros. Y la gente comienza a escuchar de eso. ¿Qué pasa? Quieren ver. Y ven, y las reuniones se hacen, vienen creciendo. Después la prensa sabe. La prensa viene y reporta sobre lo que está pasando.
los primeros reportes tienden a ser medio positivos. Después, si el avivamiento sigue, comienzan a buscar fallas, porque esta gente tiene que ser hipócrita. Van buscando qué pueden criticar en el avivamiento, porque siempre cuando hay un avivamiento también hay locuras. Alguien va a hacer una locura, seguramente, porque somos seres humanos, tenemos este tesoro en vasos de barro. Alguien va a hacer algo que no cuenta, que no vale. Y va a haber críticas, seguramente. Pero la gente que viene salvándose, la gente que viene sanándose, la gente que viene sanando sus familias y sanando sus matrimonios, la gente que viene encontrando la presencia de Dios y conociendo la dicha de caminar con Cristo, ellos sí tienen mucho favor hacia el avivamiento en la iglesia. Y la comunidad sabe, porque han visto los cambios de las personas. Nosotros como cristianos debemos anhelar el avivamiento en nuestro medio. Debemos querer ver la gloria del Señor en nuestro medio. La glorificación de Dios en nuestro tiempo es lo que deseamos ver. Y oramos por el avivamiento para prepararnos a triunfar en la vida. Les digo una cosa, tenemos que prepararnos. Dios va a hacer algo grande en el tiempo de nuestra vida. Yo creo que Cristo muy fácilmente puede volver en nuestro tiempo. Pero yo creo que tenemos un despertar más. Como Tertuliano dijo que oraban los cristianos del segundo siglo que la consumación final del mundo no llegara. Porque vieron que había cosas que hacer, que había una misión que cumplir, que sus vecinos todavía no conocían al Señor, que su nación no estaba viviendo la gloria de su nombre. Y oraron duro, luchaban con el Señor en fuerte ejercicio, pidiendo a Dios la salvación de su mundo. Y nosotros, a quienes ha llegado el fin del mundo, nosotros que estamos en esta época, debemos anhelar más que nunca el avivamiento de la iglesia y la preparación de la iglesia y la preparación de nuestros hijos para la consumación final de la misión de Dios. Puestos en pie todos, por favor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos delante de ti como con una sola voz. Mancomunadamente estamos pidiendo, Señor, todos juntos en alegría. Señor, mueve entre nosotros, dilo. Mueve entre nosotros, Señor. Danos un avivamiento en la iglesia Josué. Danos un nuevo avivamiento. Gracias, Señor, por la gracia que tú has derramado en este lugar. Gracias por las salvaciones que han sucedido en este lugar. Gracias por las sanidades y milagros y señales y prodigios y maravillas que has hecho en este lugar, Señor. Pero haz algo más. Haz más, Señor, en nosotros. Danos, Señor, el testimonio que Dios ha hecho 1000 milagros. Dios ha hecho 2000 sanidades. Hemos bautizado a 2000 personas. Hemos visto la gloria de Dios en nuestras reuniones. Hemos encontrado una nueva pasión por la oración. Ahora estamos entendiendo mejor la palabra de Dios porque el avivamiento ha venido. Grítale al Señor, pídele al Señor con toda tu fuerza. Señor, avívanos. Oh Señor, a nivel personal, avívanos a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor. Danos una nueva etapa de victoria en nuestras vidas. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Mueve nuestras vidas. Danos victoria sobre todos los pecados, sobre las tentaciones, sobre las debilidades, Señor. Sobre la indisciplina.
Mueve en nosotros con una nueva revelación de la gloria de Dios. Oh Señor, danos avivamiento personal y en nuestra iglesia. Danos avivamiento. Sacude el mundo, Señor, con lo que está pasando en la iglesia, Josué. Oh Señor, sacude la nación del Salvador con lo que está pasando en la iglesia, Josué, y en las otras iglesias alrededor de aquí. Señor, que no solamente haya un avivamiento en la iglesia Josué, sino que todas las iglesias de San Salvador puedan participar en el mismo mover del Espíritu Santo, que pueda haber una unidad increíble entre todas las iglesias, Señor, en toda esquina de esta ciudad donde hay iglesias, que pueda haber un movimiento de Dios, que Dios sea glorificado en este país que lleva su nombre. Señor, tú has prometido en tu palabra que si nosotros, llamados por tu nombre, si nosotros oramos, si nosotros nos arrepentimos, que tú escucharás nuestras oraciones y tú sanarás nuestra tierra. Gracias, Señor, por la relativa paz que ha venido sobre El Salvador. Gracias, Señor, por el fin de la violencia que por tantos años sufrimos aquí. Pero, Señor, no hay paz en muchas familias. No hay paz en muchas vidas. Todavía las personas están perdidas. Todo lo que pasa a nivel secular puede ser bonito o no. La economía puede crecer o no puede crecer. Pero siempre, Señor, esa necesidad espiritual va a seguir en las vidas de las personas. Mueve en este país, Señor, para la salvación, para la gloria de Dios. Pedimos esto en el nombre del máximo, del Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes, el Salvador del mundo, Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Gracias, José. Dios te bendiga. Que Dios me les bendiga a todos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.